El aborigen sigue junto a Olimpia. Los escoltas del Ciclón están a 4 puntos. Se enfrentan el próximo fin de semana. Cerro Porteño y Guaraní. ¿Qué partido se viene? El Ciclón, recordemos, no juega el miércoles porque fuera por la Copa Libertadores de América ante el Corinthians. Este es Paniagua. Rebotaba Balinotti del rebote. Rodrigo Teixeira. Gran tapada de Balinotti. Y después como que colaboró bastante con el gol del brasileño. Me pasó por debajo del cuerpo. Se equivocó técnicamente Balinotti. Y él lo sabe seguramente. Tenía que haber medio arrodillado en esa acción y tratar de embolsar esa pelota y no tirarse del todo. Penal para Triqui, ya en el segundo tiempo. Penal de Joel Benítez contra Juana en Lolo 20. Carlos Paredes para mí erróneamente lo expulsa a Joel Benítez. Debió haber sido una amarilla solamente, porque no era una oportunidad manifiesta de gol, porque estaba Carvalho para cruzar todavía al que jugó delantero, volante, trinitense. Volante del Lolo 20, juega delantero. Realmente muy versátil el fútbol del Lolo. Se iba Joel Benítez, Rodrigo Cantero le quiere pegar, cruzado. Bien por el vasco, Pablo Recochea, que le tapó el penal a Rodrigo Cantero a los 24 minutos del complemento. Ganaba Guaraní 1-0. Se jugó Pablito y le sacó el gol a Canterito. Carvalho y la pelota para el Johnny, Balinotti le comete penal. La astucia de Fabro para puntear esa pelota. Amarilla para Sergio Balinotti. Jonathan Fabro fue embestido por el golero. Llegó primero el argentino al balón y Balinotti lo tocó. Penal clarísimo. Le va a pegar un hombre que nunca falló un tiro desde ese punto en nuestro medio. Jonathan Fabro puso el 2-0 definitivo a los 38 minutos del complemento. Guaraní 2, Sportivo Trinidense 0. Ahí está, muy buen futbolista de Guaraní, Jonathan Fabro. Ha sido el partido. Trinidense está complicado, Falta mucho todavía. Todo de la apertura y más el clausura. Pero hay que sumar desde ahora. Resultados de la octava fecha. Tacuarembó 1, Sol de América 1, Olimpia 1, 3 de febrero 0, Rubio Ñu 0, Luqueño 0, Guaraní 2, Trinidense 0, Cerro Porteño 4, es por Colombia 1, Libertad 0, Nacional 0. La tabla de posiciones está de esta forma. Cerro Porteño es el líder con 21 puntos, seguido por Guaraní y Olimpia que tienen 17, Rubio Ñu tiene 15, Libertad 12, Nacional 11. Sport Colombia 10, Sportivo Luqueño 9, 3 de febrero 8, Tacuarembó 5, Sol de América 4 y cierra la tabla Sportivo Trinidense con 3 unidades. Los principales goleadores, Guillermo Beltrán de Nacional con 5 goles, al igual que Pablo Ceballos y Julio Dos Santos de Cerro Porteño. La próxima fecha, la novena, se va a jugar a mitad de semana. Hay que agilizar el calendario porque se viene la Copa del Mundo. El martes, único juego, Sol de América Olimpia en el Defensor del Chaco a las 19:30. Usted lo verá por Unicanal. El miércoles, Trinidense Luqueño a las 17 en La Arboleda. 3 de febrero, Rubio Ñu en Ciudad del Este a las 19:30. Sport Colombia, Guaraní en la cancha de Libertad a las 19. Usted lo verá por Unicanal. Y quedaron postergados Nacional, Tacuarembó y Cerro Porteño Libertad. Nacional juega el jueves contra el San Pablo por Copa Libertadores de América. Viaja el miércoles a la mañana, por eso postergó su partido para el miércoles 24 de marzo. El juego será en el Defensor del Chaco a las 19:30. En tanto, el Ciclón juega ese miércoles frente a Corinthians. Entonces jugará el miércoles 28 de abril ante Libertad.